El día que Cristina perdió a su madre, fue el día en que todo se vino abajo. El olor a té de hierbas aún impregnaba el aire de la pequeña habitación de adobe, mezclado con la humedad de los cerros oaxaqueños. La cama donde yacía Kim parecía más pequeña, como si su cuerpo se hubiera encogido a lo largo de su enfermedad. Cristina sostuvo la mano de su madre, sintiendo como el calor desaparecía lentamente, mientras los sollozos de Sofía resonaban suavemente. Juan, todavía demasiado pequeño para comprender, jugaba inocentemente con un trozo de tela en el suelo, sin darse cuenta de que, en pocos minutos, su vida cambiaría para siempre. Kim apretó la mano de su hija con las últimas fuerzas que le quedaban. Sus ojos llorosos rogaban por una promesa que Cristina nunca imaginó romper: cuida a tus hermanos, no los dejes solos. Ella quería responder, quería asegurarme de que nada los separara, pero antes de que pudiera hablar, la mano de su madre se aflojó. El silencio que siguió fue desgarrador. Por un momento, todo se detuvo. No hubo gritos ni desesperación inmediata, solo un vacío asfixiante, un agujero que se abrió en el pecho de Cristina y que sabía que nunca se cerraría. Lo que vino después fue confuso. Los vecinos se reunieron y susurraban entre ellos sobre el destino de los niños. El sacerdote pareció ofrecer palabras que no significaban nada, y entonces llegaron los trabajadores sociales, con miradas calculadoras y portapapeles en la mano. Fue entonces cuando Cristina se dio cuenta de que el dolor de perder a su madre no sería el peor. Lo peor estaba aún por venir. Cristina no tuvo tiempo de procesar nada antes de que todo le fuera arrebatado de las manos. La noticia de la muerte de Kim llegó rápidamente a las autoridades y en 48 horas apareció un trabajador social para resolver la situación. No había ningún familiar cercano que pudiera hacerse cargo de la custodia y la única opción que se presentó fue el orfanato del pueblo vecino. Cristina sostenía a Juan en sus brazos mientras Sofía, temblando, se escondía detrás de ella, con los ojos abiertos por el miedo. ¿Vamos a estar juntos, no?, preguntó Sofía con su vocecita llena de esperanza. Cristina quería decir que sí, quería prometer que nada los separaría, pero las frías expresiones de los adultos que la rodeaban le impidieron mentir. El viaje en camión hasta el orfanato fue confuso. Los paisajes familiares desaparecieron, y el pequeño mundo que conocían se disolvió en el polvo del camino. El orfanato era peor de lo que Cristina esperaba. Las paredes desconchadas, los dormitorios abarrotados y el olor a comida recalentada solo aumentaban la sensación de abandono. En los primeros días, se negó a separarse de Juan y Sofía, pero luego llegaron las parejas. Primero, una familia adinerada eligió a Sofía. Hablaron de amor, de oportunidades, de una vida mejor. Sofía lloraba, gritaba que no quería ir, se agarraba fuerte de la blusa de Cristina, pero de todas formas se la llevaron. Cristina no tuvo tiempo de despedirse. Luego, se llevaron a Juan. Una mujer de rostro amable dijo que estaría bien atendido. Cristina no lo creyó, pero no tuvo elección. Contuvo las lágrimas hasta que la puerta se cerró. Solo entonces comprendió el verdadero peso de esa separación. Ella ya no era la hermana de nadie. Ella era solo otra niña olvidada en algún orfanato. Las siguientes semanas fueron una confusión de silencio y vacío. Cristina ya no lloraba, no porque no sintiera, sino porque se dio cuenta de que a nadie le importaba. En el orfanato, los niños aprendieron rápidamente que la debilidad era un lujo que nadie podía permitirse. Los cuidadores eran duros, estaban sobrecargados de trabajo y solo veían a los huérfanos como números. A los 14 años, Cristina comprendió que estaba sola en el mundo. Sofía y Juan habían sido llevados a vidas desconocidas, y ella no tenía idea de dónde estaban. Sus solicitudes de información siempre fueron ignoradas. Ya fueron adoptados, sigan adelante. Fue todo lo que escuchó. Pero ¿cómo seguir adelante cuando te han arrebatado el único hogar que alguna vez conociste? La única manera era sobrevivir. Entonces hizo lo que siempre había visto hacer a su madre, buscó refugio en la cocina. El orfanato tenía una pequeña cocina, siempre cálida y siempre con olor a especias baratas. Allí, Cristina se ofreció a ayudar a la cocinera, una señora de mal humor, pero que, poco a poco, empezó a confiar en ella.
mientras revolvía ollas y picaba verduras. Cristina se sentía útil, sentía que aún podía construir algo, aunque solo fuera un plato de mala comida para niños hambrientos. Con el tiempo, comenzó a experimentar, probando recetas que recordaba de su madre. Cuando tenía 16 años, cocinaba casi todas las comidas en el orfanato. Fue allí, entre cuchillos sin filo y sartenes abolladas, donde surgió un propósito. La comida no llenó el vacío del anhelo, pero dio un sentido de propósito para seguir adelante. A los 18 años, con nada más que una bolsa con ropa vieja y un pequeño bolso que contenía sus pocas pertenencias, Cristina abandonó el orfanato. No tenía a dónde ir, pero sabía lo que quería hacer: cocinar. Cristina pasó los primeros meses fuera del orfanato, durmiendo donde podía. Algunas noches las pasábamos en refugios, otras en sofás prestados por conocidos de conocidos. Conseguí un trabajo como lavandera los platos en un pequeño restaurante, donde el olor a grasa impregnaba la ropa y el jefe gritaba más de lo que hablaba. Pero ella no se quejó. Por primera vez tuve un lugar donde realmente aprender algo. Observaba a los cocineros, memorizando cada movimiento, cada técnica. Cuando tuve tiempo libre, pedí ayuda para preparar los ingredientes. Al principio nadie le prestó atención, pero con el tiempo su determinación habló más fuerte. Pronto le permitieron hacer salsas sencillas, cortar carnes y preparar guarniciones. Trabajó hasta que le dolieron los huesos, pero no le importó. Cocinar era su refugio, su única constante. En un mundo que siempre la alejaba de lo que amaba. Fue en este restaurante donde se enteró del concurso de cocina que cambiaría su vida. Uno de los chefs comentó en el programa de televisión, burlándose de los concursantes que pensaban que el talento era suficiente sin experiencia real. Cristina no dijo nada en ese momento, pero esa idea se quedó en su cabeza. Participar en un concurso nacional parecía absurdo, pero ¿qué pasaría si fuera tu única oportunidad? Ella seguía buscando a Sofía y Juan. Seguía pasando noches navegando por las redes sociales, escribiendo sus nombres sin resultados. Pero si su historia se difundiera a nivel nacional, tal vez la encontrarían. Se inscribió sin muchas esperanzas. Cuando recibió la llamada de producción confirmando su participación, casi deja caer el teléfono. Por primera vez en años, sintió que el destino le estaba dando una oportunidad de luchar. El día que Cristina entró al estudio del programa, sintió que se le revolvía el estómago. El set era mucho más grande de lo que parecía en televisión, con cámaras por todas partes y luces tan brillantes que cegaban. A su alrededor, otros competidores estaban nerviosos, algunos tratando de disimular la tensión con bromas, otros simplemente permanecían inmóviles, absorbiendo la grandeza del momento. Ella se sintió fuera de lugar. La mayoría de los participantes provenían de escuelas culinarias caras o ya trabajaban en restaurantes de renombre. Cristina solo tenía años de experiencia en un orfanato y una vida lavando platos, pero rendirse no era una opción. Respiró profundamente, recordando lo que siempre se decía a sí misma en los momentos difíciles: si sobreviví hasta aquí, puedo sobrevivir a esto también. La competición comenzó y, para su sorpresa, pasó las primeras rondas sin mucha dificultad. Mientras otros intentaron impresionar a los jueces con platos sofisticados, Cristina se centró en lo que mejor sabe hacer: comida con alma. Cada plato llevaba un pedazo de su historia, un reflejo de los recuerdos que aún tenía de su madre. Con el tiempo, su inseguridad dio paso a la confianza. El público comenzó a notar su autenticidad y los jueces elogiaron no solo su técnica, sino la emoción que transmitía a través de los sabores. Por primera vez en años, Cristina sintió que la veían no como una huérfana sin futuro, sino como alguien que tenía algo que ofrecer al mundo. Y con cada episodio que pasaba, un pensamiento volvía a su cabeza: ¿y si Sofía y Juan estuvieran mirando? A medida que avanzaba la competición, Cristina se convirtió en uno de los protagonistas del espectáculo. Los jueces elogiaron su capacidad para transformar ingredientes simples en platos que cuentan historias, y el público comenzó a conectarse con ella de maneras inesperadas. En cada degustación, no solo cocinaba, sino que dejaba un trocito de su alma en cada receta, y aunque nunca mencionó su historia completa,
Su expresión mientras cocinaba tenía una melancolía que era difícil de ignorar. Fue entonces cuando, en una entrevista entre grabaciones, uno de los productores preguntó casualmente, ¿qué te trajo aquí? Cristina vaciló. Podría haber dado una respuesta genérica, algo sobre su pasión por la cocina, pero en ese momento sintió que necesitaba decir la verdad. Respiró profundamente y le contó, por primera vez en años, la promesa que le había hecho a su madre. Habló de Sofía y Juan, de su separación forzada y de cómo pasó los últimos años intentando encontrarlos sin éxito. La entrevista se emitió en el siguiente episodio y la reacción fue inmediata. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo. La gente comentó sobre la injusticia de la separación, esperaban que encontrara a sus hermanos y compartieron historias similares. Pero para Cristina, eso todavía no fue suficiente. Necesitaba algo más grande, algo que realmente les llegara. Entonces decidió que si llegaba a la final, aprovecharía ese momento para hacer un llamamiento público. Cada plato que preparó a partir de entonces estaba lleno de emoción, y quizás eso fue lo que la hizo superar cada etapa hasta el último desafío. En la gran final, ante millones de espectadores, Cristina se encontró ante el plato más importante de su vida. Cuando los jueces le preguntaron qué significaba la receta, tragó saliva y miró a las cámaras. Su voz tembló al principio, pero luego salió con firmeza: este plato es un homenaje a mi madre y a mis hermanos. Sofía y Juan, si están viendo esto, nunca dejé de buscarlos. El estudio se quedó en silencio durante unos segundos. Incluso los jurados, acostumbrados a discursos emotivos, parecieron sorprendidos por la intensidad de ese momento. La voz de Cristina ya no temblaba. Ella no estaba allí solo para ganar una competencia, estaba allí para reconectarse con las únicas personas que realmente importaban. Las cámaras enfocaron su rostro mientras ella, conteniendo las lágrimas, continuaba: no sé dónde estás, ni te acuerdas de mí, pero si alguna vez sientes que falta una pieza en tu vida, esa soy yo. Estoy aquí, siempre lo he sido. El presentador intentó volver a poner la competición en el punto de mira, pero fue demasiado tarde. Internet ya estaba en llamas. El nombre de Cristina se convirtió en uno de los temas más comentados en el país y la gente comenzó a buscar pistas sobre los hermanos desaparecidos. En cuestión de minutos, el vídeo del discurso se compartió miles de veces. Al otro lado de la ciudad, en una casa iluminada por una pantalla de televisión, Sofía miraba el programa, sin entender muy bien por qué sentía un nudo en la garganta. Yo no era un espectador habitual, pero por casualidad, o tal vez por el destino, había encendido el televisor esa noche. El nombre Cristina le sonaba familiar, pero fue la historia la que le heló el cuerpo. Las palabras resonaron dentro de ella de una manera que no tenía sentido. Fragmentos de recuerdos que nunca había podido organizar comenzaron a tomar forma. Se levantó del sofá con el corazón acelerado y agarró su teléfono celular con manos temblorosas. Necesitaba saber más, necesitaba estar seguro. Al mismo tiempo, en una ciudad diferente, Juan salía de la biblioteca de la universidad cuando una notificación llamó su atención. Un amigo le había enviado un video del espectáculo, con un simple mensaje: amigo, ¿esto tiene algo que ver contigo? Reprodujo el video y, antes de que terminara, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sofía no pudo dormir esa noche. Cada palabra que decía Cristina resonaba en su cabeza como una llamada imposible de ignorar. Su corazón latía con fuerza, como si estuviera tratando de recordar algo que su mente había enterrado años atrás. Corrió a la oficina de su padre adoptivo y rebuscó entre los archivos que nunca había tenido el valor de abrir. Los papeles de adopción estaban allí, escondidos en una carpeta vieja. Sus ojos recorrieron rápidamente las páginas hasta encontrar lo que temía y, al mismo tiempo, esperaba: el nombre de su madre biológica. Yo también. El aire pareció desaparecer de sus pulmones. No fue casualidad, era verdad. La mujer de la televisión, esa cocinera fuerte y decidida, no era solo una extraña que contaba una historia triste, era su hermana, Cristina. El nombre ahora tenía sentido,
como un eco de un pasado lejano. Mientras tanto, Juan pasaba por el mismo torbellino de emociones. Nunca tuvo dudas de que era adoptado. Sus padres siempre fueron honestos al respecto, pero nunca supe muchos detalles sobre su familia biológica, solo que tenía hermanas. Cuando vio a Cristina en la televisión, algo dentro de él se despertó. Fue como si esa pieza faltante, esa inexplicable sensación de vacío, finalmente tuviera sentido. Corrió de regreso a casa y fue directo a hablar con su madre adoptiva. Con lágrimas en los ojos, confirmó la verdad. Sí, hijo mío, tienes hermanas. Siempre supe que un día este momento llegaría. El corazón de Juan se aceleró. Sintió como si toda su vida estuviera cambiando. Ante sus ojos, tomó su teléfono celular y abrió las redes sociales. Cristina estaba en todas partes. En cuestión de minutos, sin pensar, escribió un mensaje. Temblando, escribió solo 4 palabras: soy tu hermano. Cristina estaba sentada en el vestuario improvisado para la final cuando escuchó su móvil vibrar sin parar. Desde que se hizo pública su apelación, las redes sociales han estado fuera de control. La gente envió mensajes de apoyo, contó historias similares y dijo que la apoyaban. Pero entre cientos de notificaciones, algo la hizo detenerse. Un mensaje, solo 4 palabras: soy tu hermano. Su corazón casi se detuvo. Sus dedos temblaron cuando abrió el perfil del remitente. El nombre era Juan. El apellido no importaba. La foto mostraba a un joven con ojos oscuros, demasiado similares a los de ella para ser una coincidencia. Un torbellino de emociones la golpeó de repente. Conmoción, incredulidad, esperanza, miedo de que fuera un error. Pero en el fondo, ella lo sabía. Era él, tu hermano, el niño que te arrancaron de los brazos hace años. Ella no se dio cuenta que estaba llorando hasta que alguien le tocó el hombro. Era un productor del programa preguntando si todo estaba bien. Cristina no respondió. Él simplemente sostuvo el teléfono con fuerza, como si pudiera atravesar la pantalla y abrazar a Juan en ese momento. Sus pensamientos estaban confusos, pero una cosa estaba clara: la había encontrado. Después de años de búsqueda, después de tantas noches, preguntándose si siquiera la recordaba, allí estaba, al otro lado de la ciudad, con las mismas dudas, los mismos sentimientos. Con lágrimas en los ojos, escribió su respuesta: Juan, ¿de verdad eres tú? El envío fue inmediato y la espera para escribir me pareció una eternidad. Pero antes de que pudiera responder, apareció otra notificación, otro mensaje, otro nombre: Cristina, soy Sofía. Cristina miró fijamente la pantalla, sus ojos parpadeando rápidamente como si intentara procesarlo. Imposible. Primer Juan, ahora Sofía. Las 2 personas que había buscado durante toda su vida estaban allí, al alcance de un mensaje. Su pecho subía y bajaba con respiraciones desiguales. ¿Fue real? ¿Podría esto realmente ser real? Incapaz de pensar, abrió el chat y escribió el nombre que no había dicho en años. ¿Sofía? La respuesta llegó casi instantánea. Sí, soy yo, Dios mío. Cristina, ¿de verdad eres tú? Cristina soltó una risa temblorosa, una mezcla de alivio e incredulidad. Sus dedos corrían por el teclado, intentando responder todo a la vez. Sí, Dios mío, te busqué tanto. Al otro lado, Sofía también lloraba, temblando de emoción. Te vi en la televisión y sentí algo extraño. Entonces fui a ver mis papeles de adopción. Y era cierto, yo soy tu hermana. Cristina sintió que el aire en el camerino era más pesado, como si todo a su alrededor se hubiera detenido. Ella se puso de pie y caminó de un lado a otro, riendo y llorando al mismo tiempo. Juan también me envió un mensaje: estamos juntos de nuevo. Las palabras parecían surrealistas, pero ahora eran reales. Al otro lado de la ciudad, Juan recibía los mensajes en el grupo improvisado que Sofía creó apresuradamente. No podía dejar de mirar los nombres en la pantalla. Cristina, Sofía. Era como si una parte perdida de su vida hubiera regresado de repente, encajando perfectamente en un espacio que ni siquiera sabía que existía. No recuerdo mucho, pero siento que siempre supe que estabas ahí. Cristina. Respiró profundamente antes de escribir lo único que realmente importaba en ese momento.
necesito verlos, muchachos. Pase lo que pase, necesito mirarte a los ojos. El corazón de Cristina se aceleró al pensar en volver a encontrarlos. Después de años de búsqueda, noches mirando viejos documentos, investigaciones interminables en Internet, todo se resolvió en cuestión de minutos. Ella quería huir, quería tomar un taxi e ir a encontrarse con ellos en ese momento, pero había un problema, la final. Aún no había terminado. En unos minutos, los jueces volverían para anunciar al ganador. El programa que le dio esta oportunidad aún no había terminado y ahora, Cristina se debatía entre su sueño profesional y el reencuentro más importante de su vida. El celular vibró una vez más. Era Sofía. Juan y yo vamos al estudio. Los ojos de Cristina se abrieron. Ellos venían. Su estómago se revolvió con una mezcla de ansiedad y nerviosismo. ¿Y si no fue lo que ella imaginó? ¿Qué pasaría si ahora fueran completos desconocidos? No importaba, eran su familia, nada cambiaría eso. Al otro lado de la ciudad, Sofía y Juan se conocieron por primera vez desde que eran niños. El abrazo fue vacilante al principio, pero pronto se convirtió en algo firme, intenso, como si intentaran recuperar el tiempo perdido en un solo gesto. Ninguno de los dos sabía cómo actuar. Fue demasiado surrealista. ¿Nos vamos?, Juan preguntó, mirando la pantalla de su celular con la ubicación del estudio. Sofía asintió y ambos tomaron el primer taxi disponible. En el camino los nervios estaban a flor de piel. ¿Y si no nos reconoce?, Juan preguntó mordiéndose el labio. ¿Qué pasa si no sabemos qué decir? Sofía le tomó la mano. Eso no importa, solo necesitamos estar allí. El taxi recorrió las calles iluminadas de la ciudad, llevándolos al momento que lo cambiaría todo. Dentro del estudio, Cristina apenas podía prestar atención a nada. El presentador dijo algo sobre la importancia de la competencia, sobre la trayectoria de los finalistas, pero sus palabras sonaron lejanas, ahogadas por el sonido de su propio corazón latiendo fuertemente. Las luces parecían más brillantes, las cámaras giraban a su alrededor y la multitud en la audiencia era solo una confusión de caras desconocidas. Intentó controlar su respiración, pero la ansiedad se apoderó de ella. Ellos venían, sus hermanos estaban en camino, y ella estaba a punto de verlos después de tantos años. Miró la entrada del estudio, esperando, deseando que ese momento llegara pronto. El tiempo parecía arrastrarse lentamente. La presentadora comenzó a anunciar el ganador, pero Cristina no podía concentrarse en nada. De repente, un movimiento entre el público llamó su atención. En medio de la audiencia, se levantaron dos figuras, Sofía y Juan. El mundo pareció detenerse. Los ojos de Cristina se abrieron, su cuerpo se congeló por un segundo que pareció eterno. Sus hermanos estaban allí, en verdad, no más nombres en la pantalla, no más recuerdos lejanos. Estaban allí, en carne y hueso, mirándola directamente. El corazón de Cristina se aceleró y antes de que pudiera pensar, estaba corriendo. El micrófono se le cayó de las manos y los jueces interrumpieron su discurso. Pero nada más importaba. El público murmuró, tratando de comprender lo que estaba pasando. Cuando Cristina llegó hasta ellos, no hubo palabras, solo un abrazo, un espacio abierto fuerte, desesperada, llena de años de añoranza y promesas incumplidas. Sofía sollozó contra su hombro. Juan, ahora un hombre pero todavía el mismo niño que ella perdió, la abrazó como si tuviera miedo de dejarla ir de nuevo. Todo el estudio contuvo la respiración ante esa escena. El presentador dudó, los jueces intercambiaron miradas y por un momento nadie supo qué hacer. Pero entonces ocurrió algo inesperado, el público empezó a aplaudir. Al principio tímidos y confundidos, luego con fuerza, como si entendieran que estaban presenciando algo mucho más grande que un simple programa de televisión. Cristina, Sofía y Juan permanecieron abrazados, ignorando todo lo que les rodeaba. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, como si fueran solo tres niños tratando de sobrevivir a lo imposible. Solo ahora estaban juntos. Cristina sostuvo cada uno de sus rostros, tocando sus cabellos, como si quisiera asegurarse de que fueran reales. Entre lágrimas y sonrisas, susurró, «Te encontré».
Sofía, todavía llorando, meneó la cabeza. Siempre hemos estado buscando, Cristina. Siempre. Juan se secó los ojos y sonrió, una sonrisa nerviosa, de quien todavía no comprendía del todo lo que estaba pasando. Llora, no recuerdo mucho de nada, pero sabía que faltaba algo. Cristina rió entre lágrimas, pasando la mano por el rostro de su hermano menor. No importa, lo que importa es que estamos aquí ahora. La conmoción se apoderó del estudio, las cámaras siguieron grabando, capturando cada detalle. El presentador, finalmente recuperándose de la sorpresa, se acercó, con una sonrisa sincera. Cristina, parece que esta final se ha convertido en algo mucho más especial de lo que imaginábamos. El público estalló en más aplausos mientras los hermanos, todavía tomados de la mano, intentaban asimilarlo todo. Por primera vez en años, no estaban solos. El final del programa ya no importaba. Aún no se había anunciado el ganador, pero nadie parecía recordarlo. Cristina, Sofía y Juan seguían allí, juntos, intentando comprender cómo tantos años de dolor y añoranza habían conducido a ese momento. El presentador, al darse cuenta de que se trataba de una historia más grande que la competencia, se volvió hacia los jueces y les hizo una señal discreta. Uno de los jefes, un hombre reconocido por su postura rígida, sonrió levemente y tomó el micrófono. Cristina, viniste aquí a demostrar tu talento y terminaste regalándonos algo aún más potente, una historia de perseverancia, amor y reencuentro. Pero creo que falta una cosa. Hizo una pausa dramática y luego dijo las palabras que Cristina nunca esperó escuchar. Felicidades. Eres el ganador del concurso. El estudio estalló en aplausos, pero Cristina apenas pudo reaccionar. ¿Ganó? Ella ni siquiera pensó más en ello. Su premio ya estaba allí, en los brazos de sus hermanos. Pero cuando vio a Sofía y Juan sonriéndole, comprendió lo que significaba ese momento. No fue solo una victoria profesional, era la prueba de que todo lo que había pasado, todas las luchas y las noches solitarias, la habían traído hasta aquí. Cristina cerró los ojos por un momento, dejando que la emoción tomara el control. Al abrirlos vio a Sofía cogiéndole la mano y a Juan sonriendo, como diciendo, ya estamos aquí, siempre lo hemos sido, y en ese momento supo que la promesa que le había hecho a su madre tantos años atrás finalmente se había cumplido. Los siguientes días fueron un torbellino. La historia del reencuentro se apoderó de los medios de comunicación. Los periódicos, programas de televisión y redes sociales no hablaban de otra cosa. Cristina, Sofía y Juan recibieron mensajes de desconocidos que se conmovieron con su viaje, de personas que también habían sido separadas de sus familias y encontraron esperanza en la historia de los tres. Pero para ellos, nada de eso importaba tanto como los momentos lejos de las cámaras, los momentos reales. Sentados en un pequeño café en el centro de la ciudad, por fin pudieron hablar sin prisas, sin focos. Cristina miró a sus hermanos y vio los años que habían perdido, pero también vio la oportunidad de recuperar cada pedazo de lo que aún podían construir. Pensé que no volvería a verte, confesó mientras revolvía la taza de café que tenía delante. Toda mi vida lo único que quise saber fue si estabas bien. Sofía sonrió, tomando su mano a través de la mesa. No lo recordaba exactamente, pero siempre sentí que faltaba algo. Ahora todo tiene sentido. Juan, que había permanecido en silencio durante un rato, finalmente habló. Crecí en un hogar lleno de amor. Mis padres adoptivos siempre me dijeron que un día podría buscar mis orígenes, pero nunca supe por dónde empezar, hasta que te vi en la televisión. Cristina contuvo las lágrimas. Durante mucho tiempo llevó consigo sola esa promesa, el peso de la pérdida, de la búsqueda incansable, pero ahora, al mirarlos a ambos, supo que ya no tenía que luchar sola. Estaban allí. Después de tantos años por fin volvieron a estar juntos. El tiempo perdido dolió, pero el futuro, por primera vez, parecía prometedor. Los meses siguientes se dedicaron a la reconstrucción. No fue fácil recuperar el tiempo perdido. Cristina, Sofía y Juan ya eran adultos, cada uno con su propia vida, sus propias cicatrices, pero había algo más fuerte que cualquier dificultad, la certeza de que se pertenecían el uno al otro. Sofía,
acostumbrada a una vida estructurada y planificada, tuvo que aprender a lidiar con el caos emocional de aquel reencuentro. Juan, por otro lado, se sentía dividido entre la familia que lo crió y la nueva realidad que ahora era parte de quien era, y Cristina, después de tanto tiempo, siendo la única que recordaba todo, tuvo que aceptar que ya no tenía que cargar con esta historia sola. No fue instantáneo, no fue simple, pero era real. Poco a poco, las conversaciones que comenzaron tímidas se fueron haciendo frecuentes. Mensajes diarios, videollamadas, pequeños encuentros aquí y allá, hasta que un día se dieron cuenta de que ya no eran extraños intentando reconocerse, eran hermanos de nuevo. El momento que selló esto ocurrió de manera sencilla, casi sin planearlo. Cristina, ahora dueña de su propio restaurante, invitó a ambos a una cena especial, nada sofisticado, nada que se pareciera a la grandiosidad de la final del concurso, solo una comida preparada con amor, como lo hacían cuando eran niños. El plato principal, una receta que Cristina recordaba de su madre, un guiso sencillo, pero lleno de sabor. Cuando los tres se sentaron a la mesa, hubo un silencio diferente. No era incomodidad, no era vacío, era la presencia. Estaban allí, juntos, después de toda una vida, intentando reencontrarse. Sofía sostuvo la cuchara, mirando el plato, y rió suavemente. No puedo creer que estemos aquí. Juan sonrió. Yo tampoco. Cristina respiró profundamente, absorbiendo cada detalle. El olor de la comida, el sonido de la risa, la sensación de pertenencia que pensó que nunca volvería a sentir. Y entonces, sin necesidad de grandes discursos ni promesas, supe que por fin estaban en casa. Pasó el tiempo y las cicatrices de la infancia comenzaron a sanar, no porque el pasado se borrara, sino porque los tres lograron construir algo nuevo juntos. El restaurante de Cristina fue un éxito, pero más importante que eso fue el hecho de que finalmente se sintió parte del lugar. Sofía, ahora una administradora respetada, se involucró con el negocio de Cristina, aportando sus habilidades y organización para ayudar a hacer crecer la pequeña empresa. Juan, quien inicialmente dudaba en involucrarse con su pasado, comenzó a sentirse cómodo con la idea de compartir su historia y lo que había experimentado. Fue como si todas las piezas faltantes de sus vidas finalmente encajaran en su lugar, de modo que aunque cada uno había tomado un camino diferente, ahora estaban todos alineados. Su vínculo, ahora inquebrantable, no se trataba del dolor del pasado, sino de la fuerza del presente y la promesa del futuro. Ya no eran niños perdidos, sino adultos que habían superado la adversidad y estaban dispuestos a vivir una vida llena de significado. Celebraban cada pequeño éxito, cada reunión familiar que antes parecía imposible. Un simple almuerzo era ahora motivo de celebración. Las discusiones sobre recetas, sobre negocios, sobre el pasado, ahora eran sanas, llenas de amor y respeto mutuo. Ya no había necesidad de esconderse ni guardar secretos. Por fin pudieron ser quienes realmente eran, hermanos, fuertes y unidos, no por el dolor, sino por la certeza de que, a pesar de todo, el amor los mantenía juntos. Y así fue como, con el tiempo, Cristina, Sofía y Juan se reconstruyeron, juntos, como una familia que nunca dejó de existir, incluso cuando la vida intentó separarlos. Lo que parecía un amor fraternal roto, se convirtió en algo aún más fuerte, una historia de resiliencia, perseverancia y, sobre todo, esperanza. Cuando miraron atrás a todos los años de anhelo, luchas y desafíos, supieron que ese reencuentro, esa segunda oportunidad, fue el mayor regalo que la vida les pudo haber dado, y, mientras disfrutaban de una comida sencilla, pero llena de amor, comprendieron que, al final, la verdadera victoria no estaba en lo que habían logrado individualmente, sino en lo que habían logrado juntos, la promesa cumplida, la familia reunida y, sobre todo, la certeza de que, por mucho tiempo que pase, el amor siempre encuentra el camino de regreso.